Muy buenos cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en la petición de suscriptores de este mes, que es el mazo de D.D. los Different Dimension. Bueno, puede que me notéis un poco la voz un poco rara, no os preocupéis, simplemente es que estoy un poco afónico, pero nada, se me pasan un par de días. El caso, este mazo es el mazo que habéis solicitado, que ha ganado la votación, y he estado dándole bastantes vueltas. Es un mazo enfocado en destierro y al final pues obviamente lo he mezclado con Gren Manju. Ahora lo veremos. Es un mazo interesante, es muy divertido y me ha sorprendido bastante porque tira mejor de lo que esperaba. Y bueno, pues dado que funciona con el destierro, lo veremos ahora, nos hemos enfocado un poquillo con ello. Sí que es cierto que funciona con el destierro desde campo, entonces eso sí que es cierto que es algo más problemático. Lo veremos después porque dependemos de ciertas cartas y muchas veces si no las tenemos pues vamos a estar en serios problemas. Pero aún así la verdad el mazo me ha sorprendido bastante, funciona bastante bien y bueno, la verdad, ¿puede ser mejorable? Sí, porque D.D. tiene mogollón de cartas que la verdad pues son medianamente útiles, pero ahí al final pues a vuestro gusto realmente, porque cambian dos cosas. Entonces, pues bueno, tampoco hay que pedirle mucho más al mazo. Es un mazo fan, es un mazo de agro y poco más. O sea, es que no tiene mucho más que decir, lo vamos a ver ahora. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón inicial de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros también que estamos en Twitch todos los días, vamos a empezar a las 6 a hacer directos de gameplays, de unboxings, de colecciones, de todo. Entonces, pasaos que nos lo vamos a pasar bastante guay. Os haré algún sorteillo también, que tengo pendiente hacer un par que es el de la base Triámide, si no recuerdo mal, y el de la Abramax, un Abramax secreto que os estoy sorteando para los miembros premium. Entonces, si queréis completar vuestras colecciones o queréis hacer mazos nuevos, pues estad ahí atentos que sorteo también bastantes cosillas. Y no mucho más, vamos a ver el mazo de los Different Dimension. Bien, como os comento, es un mazo que depende del tema del destierro, sobre todo del destierro de campo. Los monstruos lo que van a hacer es desterrarse, por el efecto, por ejemplo, de una Dimension Fissure, y luego si están desterrados en la end phase van a volver. Entonces, está bastante guay porque eso, si hay un macrocosmos, una Dimension Fissure, van a estar constantemente desterrándose y nos está dando muy buenas opciones para luego continuar haciendo combos con cosas como IP Masquerena. Lo veremos después, el tema de los links viene muy bien para este mazo. Entonces, sí que es cierto que no vamos a jugar tantos de Different Dimension, porque sí que es cierto que no hay muchos muy útiles, pero los que vamos a llevar, el primero va a ser doble el DD Survivor. Esta carta, el efecto que tiene es que durante la end phase, si ha sido desterrada desde el campo, se nos va a invocar. Entonces, está muy bien porque es un efecto genérico que tienen todos. Lo vamos a ver que lo tienen también este Patrol Plane, que lo tiene el Scout Plane. Entonces, pues bueno, van a activarnos este efecto. Y básicamente es en el momento que cae a campo, que lo vamos a poder invocar normal o lo que sea, si hay un macrocosmos es un material que vamos a tener constantemente en campo. O sea, es un mazo que está todo el rato teniendo materiales, entonces no vamos a tener mucho problema con ello. Nos va a venir muy bien porque con cosas como IP Masquerena lo vamos a poder utilizar para Link. Se va a desterrar, en la end phase vuelve y ya tenemos IP Masquerena más un monstruo. Entonces eso está muy bien. Y esto nos va a pasar con todos los monstruos de DD. También nos va a pasar con el DD Patrol Plane. El Different Dimension Patrol Plane está muy bien porque durante la end phase, si esta carta está desterrada y fue desterrada este turno, podemos desterrar una carta de campo, mano o cementerio. Y si lo hacemos la invocamos especial. Pero solo podemos invocar un Patrol Plane una vez por turno de esta manera. Está muy bien porque este efecto sí que es cierto que viene muy bien por el hecho de que te puede servir para desterrar, por ejemplo, el que hemos visto antes, este Survivor, o si no también el Scout Plane. Y si no los has reinvocado ya, volverlos a invocar, entonces ya tienes dos materiales y no uno en campo. Luego también está muy bien por el hecho de que destierra desde el cementerio. Esto es muy interesante porque, como vamos a ver, vamos a estar jugando como Hunter Dimension Shifter. Entonces ya sabéis que Dimension Shifter tiene que estar el cementerio vacío. Por lo cual esta carta nos está viniendo muy bien porque nos está vaciando cementerio constantemente. Cada turno vamos a desterrar una carta. Y a excepción de monstruos que se nos van a ir todos desterrados, o a excepción de que tengamos un macrocosmos, todas las cartas mágicas y trampas van a ir al cementerio y el resto se va a desterrar. Entonces muchas veces vamos a tener una o dos cartas en cementerio que vamos a poder desterrar con esta carta. Por lo cual vaciamos cementerio y podemos jugar Dimension Shifter muchísimo más. Por último vamos a llevar triple del DD Scout Plane y doble del DD Sprite. Triple del Scout Plane, efecto muy sencillo, es uno de los mejores monstruos. Una vez por turno durante la end phase, si esta carta está desterrada y fue desterrada este turno, podemos invocarla especial en ataque. Muy buena carta, porque ojo, si lo haces con 3, si destierras 3, los 3 se te van a invocar. Entonces está muy muy bien. Y si es desterrada, no tiene que ser desde el campo. Es decir, si destierras por ejemplo un Gol Sarcófagus, una Necrocara, se te va a invocar igual. Entonces vas a tener materiales constantes en campo. Al ser nivel 2 te habría cosas como el Sky Cavalry Centaurea, por ejemplo. Pero sí que es cierto que no es tan necesario. O sea, es una carta
que te viene muy bien simplemente para hacer link. Lo mismo con la IP Masquerena. Tú vas a dejar IP Masquerena en campo, se te van a plantar todos tus D.D. Y luego vas a hacerte una Polusa, vas a hacerte a la Closed World, te vas a hacer Topologics, entonces es muy buena carta por ello. Y después vamos a tener doble el de Sprite. Del de Sprite yo lo he querido llevar porque es un tuner de nivel 1. Entonces, al ser un tuner de nivel 1 que también destierra, está bien porque te funciona con la mecánica, pero te va a habilitar a poder jugar dos sincronías muy útiles. La primera, pues obviamente una que sacaron para el arquetipo, que es el Dark Dimension Soldier. La segunda, y muy bueno, el Virtual World QB Sensen. Porque, bueno, pues esto básicamente yo he tenido combos en turno 1 en el que te bajas el Gizmek y te bajas esto. Entonces te haces el Sensen y si no tienes Macrocosmos tienes a Sensen que te hace lo mismo. Entonces todos tus Different Dimension van a estar desterrándose y empiezan a hacer toda su movida de invocarse a campo. Bastante bueno para ellos. Entonces vamos a llevar dos. ¿Qué hace? Bueno, se invoca especial desde nuestra mano, desterrando un monstruo boca arriba que controlemos. Y si lo invocamos de esta manera, durante la siguiente standby phase, devolvemos el monstruo desterrado al campo. Bastante bueno con cartas como Necrocara, porque te va a activar efecto. También te puede servir con los propios DD, porque vas a poder desterrarlos y luego en la end phase invocan. Entonces está bastante bien. Y sobre todo con Necrocara es bastante útil porque la vas a poder desterrar y luego te va a volver. Entonces bastante bueno. Después vamos a llevar todo el apartado de lo que sería destierro, sobre todo para el apartado de Grenmayu. ¿Por qué? El mazo funciona con este combo que ya os comento de reciclaje, pero sí que es cierto que a veces no funciona. Entonces tenemos que tener un finisher, tenemos que tener una win condition. En este caso va a ser nuestro Grenmayu. Entonces para ello, ¿qué vamos a llevar? Doble del Gizmek Orochi, bastante bueno, destierra un montón, se va a invocar en campo. Lo que os he comentado antes, nivel 8, nivel 1, hacemos Synchro 9, hacemos Sensen, entonces viene bastante bien. Triple Necrocara, la mejor carta que podéis meter dentro del mazo. ¿Por qué? La vais a desterrar pues, tanto con Gold Sarcophagus, como con Allure of Darkness, como con Macrocosmos, como con Dimension Fissure. Te va a desterrar 5 cartas. Si te caen por lo que sea desterrados el Patrol Plane o el Scout Plane, se van a invocar en campo muy fácilmente. Entonces es una pieza muy importante para el combo. Vamos a llevar triple Grenmayu Daisa, simplemente para tenerlo lo antes posible en mano y poderlo invocar normal. Ya sabéis, es una carta que se va a plantar con 400 de ataque y defensa por cada carta desterrada. El mazo pues obviamente destierra un montón, así que no hay mucho problema con ello. Triple Eater of Millions, lo mismo, es una carta que nos vamos a invocar desterrando cartas boca abajo, va a ganar ataque en base a las cartas desterradas boca abajo y aparte también es una carta que cuando ataca o le atacan la primera vez destierra boca abajo. Entonces nos viene bastante bien como control, por así decirlo, win condition, quitarnos algún boss monster problemático, así que no es mala carta. Y por último vamos a llevar triple del Dimension Shifter, que es la hand trap que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque esto en turno 1 obviamente tienes cementerio vacío y si el oponente te empieza a tirar cosas, gastas esto, vas a desterrar, lo cual es brutal, y en tu turno vas a tener también el destierro, por lo cual pues obviamente te va a funcionar muy bien para tus DD, entonces bastante útil. Apartado de cartas mágicas, triple Allure of Darkness, mejor poder de robo imposible para el mazo. Como estáis viendo, todos los DD son de oscuridad. El Scout Plane es de oscuridad, el Patrol Plane es de oscuridad, por lo cual, pues bueno, estos se te van a invocar luego desde el destierro. Pero sobre todo Necrocara. Vas a desterrarte la Necrocara, vas a robar 2 cartas, Necrocara te va a hacer un destierro de 5 cartas del top del deck, te puede caer otra Necrocara, te puede caer los DD, entonces te viene muy bien porque prácticamente te está moviendo el mazo y te está dando más opciones de juego. Muy buen poder de robo. Llevaremos también doble del Pot of Desires. Dado que ahora está a 2, pues obviamente jugamos a 2. En su inicio llevaba 1 por el tema de que estaba limitado, pero bueno, hay que jugarlo a 2 si está a 2. Bastante bueno, nos va a dar 10 cartas en el destierro, boca abajo. Sí que es cierto que, ojo, eso pues nos puede llegar a molestar, sobre todo si desterramos alguno de los de punto D. Pero realmente es que no hay tanto problema. Como el mazo al final, si destierras los de punto D vas a enfocarte en Grenmayu, si destierras los Grenmayu te vas a enfocar en de punto D y vas a hacerte pues links. Entonces no tienes mucho problema con jugar esta carta, no te molesta para nada. Vamos a llevar un Gold Sarcophagus para desterrar. O sea, es que obviamente esto es muy importante. Vas a tirar una Necrocara desde el deck directamente y empiezas a mover el mazo. Entonces eso es muy bueno. Si no, pues si ya tienes las Necrocaras y demás, pues te puede servir con el Patrol Plane, con el Scout Plane, con lo que quieras. Dimension Fissure para desterrar. Es muy importante tanto esta carta como Macrocosmos. Son como las cartas que más te interesa tener en campo por el tema de que en el momento que estén activas ya todos tus monstruos se van a estar desterrando, que es lo que te interesa. Entonces ya vas a estar generando un afluente de monstruos en campo constante. Por lo cual, pues obviamente son dos cartas muy interesantes que te gusta ver en mano lo antes posible. También, obviamente, son los targets a los que va a ir el oponente con Back Removal, entonces hay que defenderlos, ¿vale? Luego, One for One. Esto simplemente lo llevo por el Lady Sprite, no por otra cosa. Vamos a llevar Colette by the Grave, simplemente pues para defender un poquito el deck de Hand Traps. Y después vamos a llevar una batería de cartas trampa que vienen muy bien dentro del mazo. Primero, como os comento, Macrocosmos y Dimension Fissure son piezas indispensables en el campo porque te van a permitir estar desterrando. En caso de que no las tengamos, tenemos
un mini macrocosmos que nos puede dar turnos hasta que nos llegue ese macrocosmos, que es Different Dimension Ground. Es una carta que lo que hace es que este turno cualquier monstruo mandado al cementerio es desterrado en su lugar. Es muy bueno porque te va a permitir tanto combar tú como fastidiar al oponente. Si el oponente está jugando mazos, por ejemplo, mismamente una BC, que depende de que estén los monstruos en cementerio, que se vayan al cementerio, con esto ya te lo comes vivo. Con un Eldritch, con los... bueno, con los Branded no tanto, pero está bien. Con los Therion, todo esto que funciona con cementerio, pues obviamente se ve tocado gracias a esta carta. Y tú, te va a venir muy bien, porque todo lo que estés mandando a cementerio se te va a desterrar, por lo cual te están dando materiales para Gremanju, la Necrocara se te va a activar, los DD se te van a invocar después, entonces es una carta que viene muy bien, vamos a llevar 3 copias por ello. Luego vamos a llevar una copia, y esta sí que es cierto que al principio estaba reticente y ni siquiera la planteé, pero me he visto obligado a jugarla, una de Escape from the Dark Dimension. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay veces, sobre todo con el Survivor, que te lo van a romper o se te va a desterrar o ir al cementerio o lo que sea, y no puedes recuperarlo. Entonces, para poder retomar esos monstruos, o incluso, por ejemplo, para links desterrados o cosas así, también está muy bien, viene muy bien. Porque seleccionas un monstruo desterrado de oscuridad, te lo invocas especial, y cuando esta carta abandona el campo, destruyes ese target, y si lo haces, pues lo destierras. Además, cuando ese target es destruido, destruimos esta carta, ¿vale? Pero está muy bien porque te hace recover de un monstruo de oscuridad desde el destierro. Entonces, desde Survivor, el Scout Plane, el Patrol Plane, Necrocara, el Orochi, el IP Masquerena, todos estos monstruos al final están bastante bien porque los puedes plantar de nuevo en campo. Entonces es una carta que no viene mal. Al final de cuentas, dado que es uno de estos mazos que destierran un montón, pues sí que es cierto que nos viene bastante bien para ello. Vamos a llevar también triple Solemn Strike, simplemente como control adicional, bastante necesario, la verdad, porque sí que es cierto que el mazo, bueno, es un poquito lento, no tiene un control excesivamente potente, entonces nos va a venir bastante bien. Y después vamos a llevar un Macrocosmos, como ya os digo, pieza indispensable, pieza primordial, que nos va a estar desterrando todos los materiales que tengamos en el campo, entonces nos va a permitir pues hacer prácticamente todos los combos. Bien, apartado del extra deck, aquí pues sí que es cierto que tenemos que hablar de bastantes cosas interesantes. Dado que el mazo, como ya os digo, está haciendo un aluvión de monstruos constante, porque se está reciclando constantemente todo lo que destierra, vamos a poder optar a hacer links muchas veces y links muy grandes. Entonces está bastante bien, porque simplemente si se nos ha desterrado un Survivor, un Patrol Plane y 2 Scout Plane, ya tienes un link 4 en campo. O sea, está muy bien. Entonces vamos a llevar de primeras una Underworld Goddess of the Closed World, bastante bien porque la IP Masquerena cae a campo muy fácilmente. En la End Phase todos tus Different Dimension se van a invocar, por lo cual vas a tener una IP Masquerena con materiales suficientes y entonces vas a utilizar la IP Masquerena con tus monstruos y uno del oponente para bajarte este boss monster. Entonces viene bastante bien, es una carta bastante buena dentro del mazo. Luego, doble obviamente de Topologic Ceroboros, muy buena carta porque te va a desterrar masivamente todo el campo, tus monstruos luego van a volver, va a tener mucho ataque, o sea, tienes muchas opciones con esta carta, es muy buena para todos los mazos de destierro, es uno de los mejores links que puedes llevar. Luego vamos a llevar una Polusa, ¿por qué? Porque, como ya os digo, el mazo la hace muy fácilmente con las 4 negaciones. Te cae fácilmente el Survivor, te cae fácilmente Patrol Plane, te cae fácilmente Scout Plane, luego cualquier otro monstruo que bajes ya tiene las 4 negaciones con la Polusa. Por el contrario, tienes una IP Masquerena, que has hecho por ejemplo con tu Survivor y tu Scout Plane, y tenías por ejemplo tu Dimension Fissure activada. Se han desterrado, en la End Phase vuelven, ya tienes 2 monstruos más la IP Masquerena, tienes la Polusa en turno del oponente con 3 negaciones. Muy buena carta. Una Cescode simplemente para finalizar los duelos, básicamente porque tú te lo vas a invocar, destierra, lo cual está muy bien, desde el cementerio, sobre todo si se te quedan pues ese Scout Plane o el Patrol Plane, y además destruyes, entonces bastante bueno. Trisbaena no está mal, pero, ojo, cuidado con esta carta, es una carta que nos va a desterrar el Pack Row a nosotros también, entonces, si tenemos nuestro Macrocosmos, si tenemos nuestra Dimension Fissure, no nos interesa jugar esta carta, porque las vamos a perder, y son cartas que están limitadas, no podemos recuperarlas desde destierro. Pero sí que es cierto que es una carta muy buena, porque hay en ocasiones en las que no tenemos esas cartas y un back removal masivo como este nos viene bastante bien. Entonces por eso lo estamos llevando. Es algo más situacional. Llevaremos un Nightmare Unicorn y un Fénix, obviamente lo de siempre, Compulsory y back removal, no tiene mucho más. Doble IP Masquerena, muy buena esta carta. Ya os lo he estado diciendo a lo largo del vídeo, es una carta que tú te vas a plantar con 2 materiales que se van a desterrar, porque vas a tener tu Dimension Fissure, van a reinvocarse y tienes pues prácticamente todos los links que quieras, muy bueno. Vamos a llevar también un Dark, porque ya estáis viendo, todo es de oscuridad, vamos a robarle algo al oponente, entonces bastante bueno, y un Pentestack. Pentestack simplemente lo llevamos en caso de que vayamos a jugar el Gremanju, porque si el oponente baja algo en defensa, te haces el Pentestack, son 2 materiales, de nuevo se van a desterrar, van a volverse a invocar a campo, por lo cual vas a bajarte el Gremanju justo debajo del Pentestack, haces Piercing y si por lo que sea el oponente no ha muerto, pues
coges ese Pentestack, coges los dos materiales y te haces, pues, yo qué sé, una Polusa con 3 negaciones y ya está. Y finalizas un turno bastante potente. Por último, sincronías, vamos a llevar un Sensen, simplemente lo he implementado por buscar un macrocosmos seguro, en caso de que no tengamos macrocosmos, en caso de que no tengamos Dimension Fissure, en caso de que no tengamos el Different Dimension Ground, es un material más para generarnos ese destierro en campo. Además, vuelve constantemente desterrando, así que bastante bueno. Y luego vamos a llevar doble del Dark Dimension Soldier. Synchro 5 que sacaron para el mazo, bastante interesante, un tuner y un no tuner, por lo cual Dead Sprite de un nivel 4 se hace muy fácil. Y básicamente destierra, lo cual es bastante bueno para el mazo, ya que podemos desterrar una carta de nuestra mano para seleccionar un desterrado de oscuridad e invocarlo especial en defensa boca arriba o boca abajo. Y además durante la end phase infligimos 100 daño al oponente por cada carta seteada en el campo. Además solo podemos utilizar este efecto del Dimension Soldier una vez por turno. Está bastante bien porque al descartar, si tenemos algo como macrocosmos, ya de base se destierra, lo cual no está mal. Pero vas a recuperar un monstruo desterrado de oscuridad. Puede ser tanto nuestros Different Dimension como IP Masquerena, lo que llevamos hablando. Entonces es básicamente como jugar un Escape from Dark Dimension, pero en monstruo. Bastante bueno. ¿Opciones para el mazo? Bueno, la verdad es que como ya os digo, tiene bastantes porque de punto es un mazo muy viejo, por lo cual tiene efectos muy genéricos y dependiendo al final de la situación, pues dependiendo de lo que necesites, juegas una cosa u otra. Por ejemplo, este sí que es cierto que es bastante nuevo, el Different Dimension a Soul Carrier. Si tienes exactamente 3 cartas desterradas lo puedes invocar especial. Vale, es un boss monster interesante, pero tienes que tener exactamente 3 desterradas. Entonces eso ya lo hace bastante malo. A vuestra elección, si queréis jugarlo, yo metería una copia, no me arriesgaría más. Otra opción que sí que es interesante es el DD Destroyer. Cuando esta carta en el campo es desterrada, removida del juego, podemos seleccionar una carta boca arriba del oponente control y destruirla. Entonces este sí que es bastante útil, porque aunque sí que es cierto que no se reinvoca, pues es una destrucción que tienes. Otra opción, la DD Warrior Lady. Cuando la atacan, ya sabéis, cuando pelea, destierra, entonces está bastante bien. Si no tenéis la Warrior Lady, pues os puede valer también el Different Dimension Warrior, me parece que se llama, que básicamente es este monstruo, el de sincronía, pero en su versión monstruo efecto. Y había otros también, o sea, es que hay 3 que destierran cuando batallan, ¿vale? Son cartas que no son muy buenas, pero sí que es cierto que contra ciertos monstruos que no pueden ser destruidos por batalla, no pueden ser seleccionados, viene bastante bien porque tú lo bajas, pegas y destierras sin ningún tipo de selección. Entonces, pues para quitarte esos monstruos no está mal. Yo llevaría una copia solamente, si queréis jugarla, claro. Otra opción bastante buena, DD Seeker. Esta es una hand trap que tiene el mazo que no está mal. El efecto es que como efecto rápido puedes seleccionar uno de los monstruos que controles y los tierras hasta la end phase del siguiente turno. Y solo puedes usar el efecto de Seeker una vez por turno. Te viene muy bien para salvar tus DDs. Aparte, si destierras uno se pueden reinvocar, entonces está bastante bien. Y luego pues el Dead Sprite lo podéis jugar a 3 si queréis, simplemente pues para generaros todavía más fácilmente el túnel. Opciones a mayores, pues cartas mágicas, tenéis el DD Designator. No está mal, es una carta decente. El efecto que tienes que declarar es un nombre de carta, miras la mano del oponente y después, si tiene el nombre declarado en su mano, remueves del juego esa carta. Además, si no lo tiene, una carta con el nombre declarado, remueves del juego una carta al azar en tu mano. Entonces te va a desterrar algo tuyo que, bueno, no está mal, pero sobre todo es muy bueno porque te da un efecto para poder ver la mano del oponente, lo cual es muy interesante. Y además te puede quitar alguna hand trap, lo cual es mucho mejor. Entonces es una carta que puede estar bastante bien. Yo la implementaría, si encontráis algún espacio, puede estar bastante chula. Y 2 copias, por ejemplo, quizás a lo mejor es demasiado, pero funciona bastante guay. Luego otra opción también bastante buena es Different Dimension Gate. Yo esta carta solo jugaría una copia. El efecto que tiene es que la podemos activar seleccionando un monstruo en cada lado del campo y los desterramos. Bastante bien porque seguramente el oponente pues se ve algo más perjudicado, a nosotros nos puede venir bien porque luego eso se nos reinvoca, pero sí que es cierto que selecciona, lo cual pues no la hace tan buena. Además, cuando esta carta es destruida y mandada al cementerio, devolvemos esos monstruos desterrados al campo en la misma posición de batalla en la que estaban. Obviamente a nosotros se nos van a reinvocar, entonces lo que nos interesa es conseguir que esta carta no nos la destruyan o que ese monstruo no pueda ser reinvocado, ya está, no tiene mucho más. También podéis llevar más del Escape from the Dark Dimension, si os gusta, yo no os lo recomiendo en exceso. Y por último, apartado de monstruos Exceed, podéis llevar Baguska, dado que el mazo es bastante lento, puede veniros bien. O también está bastante bien Aegayon de Sicastrum. Es una carta que nos va a permitir mirar el strike del oponente y desterrarle cartas, entonces viene bastante bien. Ya que el efecto que tenéis que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podemos desterrar una carta que esté boca abajo en el strike del oponente, es decir, excluyendo los monstruos péndulo, boca arriba. Y si lo hacemos, el ataque de esta carta se convierte en el del monstruo desterrado. Está bastante bien porque este no es un efecto que quite materiales, es un efecto que podéis hacer una vez por turno en el turno de cualquier jugador. Además, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador,
puedes quitar un material de esta carta para seleccionar uno de los monstruos desterrados de fusión, Synchro Steed del oponente, devolverlo al extra deck y si lo haces, destruyes un monstruo del oponente controle con el mismo tipo, fusión, Synchro Steed, que el controle. Y se puede activar cada efecto de esta carta una vez por turno. Bien, está bastante bien. Sí que es cierto que no baraja la Link porque esta carta salió cuando los Link no existían. Entonces, pues obviamente no los tienes. Pero puede ser una opción muy buena porque llevas los Gizmek, te lo puedes hacer con ello y es un control bastante interesante. A vuestro gusto. A mí es una carta que me gusta bastante. Yo la llevaba mucho, sobre todo antaño, porque es una carta común. Entonces, cuando no tienes muchas opciones para armarte un extra deck, está bastante guay. Y nada más, gente. Este sería el mazo de los Different Dimension, petición de la votación mensual, que ha ganado pues esta petición y tal. Y bueno, bastante divertido, a mí me ha gustado. Combo per se no tienen. Entonces simplemente voy a poneros una replay donde podéis ver un poquito cómo funciona lo que os digo del destierro con la IP más que arena y tal. Es un campo de estos, como ya sabéis, pues bueno, los que es campo perfecto. Para que veáis cómo puede estar constantemente generando materiales, puedes hacer los links que te dé la gana y puedes ganar al oponente por cansino y control. Entonces, pues, bastante chulo. Y nada, simplemente pues eso, si tenéis un poquito de curiosidad, porque sí que es cierto que las cartas de Different Dimension son muy viejas, casi no tienen reprint, entonces son algunas un poco caras. No las que estamos llevando dentro del mazo, pero sí que algunas que podáis implementar, entonces un poquito de ojo con ello. Pero bueno, si lo queréis al menos probarlo en digital, pues es bastante divertido. Así que sin mucho más que decir, pasamos a los combos. Bien, aquí os muestro lo que sería un poco la replay. Como ya os comento, esto no es una replay como tal, simplemente es para que veáis un poquito lo que puede hacer el mazo. No es ni siquiera un combo, ¿vale? Es solamente para que veáis esa interacción que tiene el mazo con Macrocosmos, cómo funciona, cómo interactúa. Y lo que os comento de que es un mazo que en el momento que empieza a arrancar y en el momento que tienes algo como Macrocosmos o Dimension Fissure en campo, pues ya tira solo. O sea, tira solo porque puedes hacer todos los links que te dé la gana. Vamos a pasar 3 turnos. El primero el que vamos a preparar, lo que vamos a hacer es con el Gore Sarcophagus iniciar el destierro, tirando al destierro lo que sería la Necrocara para desterrar varias cartas. En este caso obviamente está un poco preparado para que caiga el mayor número posible de DDs, para que podáis ver un poquito la función. Y nada, plantaremos Macrocosmos y el Survivor para poder luego recuperarlo. Y a razón de ahí, pues nada, simplemente vais a ver cómo hago link, cómo vuelven los monstruos a campo, cómo puedes aprovechar esos monstruos con una IP más que arena para poder continuar haciendo cosas y demás. Entonces aquí, como veis, lo primero, bajamos esos, bueno, preparamos un poquito el campo, con esa Necrocara vamos a desterrar y al desterrar pues obviamente nos hará un buen destierro, en este caso estaba preparado como ya os digo, pero bueno, para poder, como estáis viendo, bajar prácticamente todo. Ahí ese Patrol Plane, como veis, nos deja el cementerio vacío, pues en caso de que tuviésemos Dimension Shifter en mano, poder jugar con ese Dimension Shifter y si no tenemos Macrocosmos o nos lo rompen, al menos volveríamos a tener todos esos monstruos reinvocados. Hecho esto, pues nada, esto obviamente se hace durante la end phase. Aquí simplemente turno de oponente activamos ese Macrocosmos y aquí vamos a empezar con lo que sería el apartado Link. Podemos hacer varios links, aquí como estáis viendo todo va a ir siempre al destierro, entonces en ese caso nos está dando la gran ventaja de poder luego recuperarlo todo como estáis volviendo a ver. Y esto además es bastante interesante porque como ya habéis visto ahora mismo, solamente con el campo que habíamos dejado, hemos hecho una polusa con 3 negaciones y hemos hecho la IP Masquerena teniendo 4 materiales para poder aprovechar con esa IP Masquerena. Esto puede convertirse en un Nightmare Unicorn, puede convertirse por ejemplo en la Closed World, que es lo que vamos a hacer. Entonces la verdad es bastante útil, incluso en la Cescode o en otra polusa si la llevásemos. Ahí lo tenéis. Hacemos ese link en el turno del oponente, esa Closed World y durante la end phase vuelven otra vez todos esos monstruos a campo. Lo cual está muy bien porque de nuevo los vamos a poder reutilizar ahora para poder hacer otro link. En este caso, pues yo que sé, podríamos hacer por ejemplo un Accesco de Talker con estos 4 monstruos o por ejemplo, que sería lo más idóneo, hacemos un Nightmare Unicorn para devolver algo a la mano porque además podemos mandar esa Necrocara, por lo cual se va a desterrar, va a activar efecto, etcétera, etcétera. Y luego ese Nightmare Unicorn y el Scout Plane a hacerlo en un Accesco de Talker, por lo cual pues podríamos tener un monstruo para hacer OTK. Así que es cierto que en este caso pues no podríamos activar en exceso el Accesco de Talker, tendríamos que desterrar cosas de campo porque en cementerio no tenemos, pero bueno, no es mucho problema. Y encima pues podemos luego tener el poder de robo, que podría salirnos un Grenmanju, entonces pues tendríamos mucha más opción pues, para atacar y demás. Simplemente es para que veáis un poquito cómo funciona el mazo, ¿vale? Para que no, o sea, como no tiene un combo per se, porque son de estos mazos al final, estos mazos agro de bajar, pegar y se acabó, pues obviamente para que podáis ver un poquito la interacción que tiene este arquetipo de Different Dimension, que la verdad es bastante antiguo ya, y sí que es cierto que, pues oye, a veces estos mazos viejos no se conocen tanto y no se entienden tanto quizás las mecánicas, aunque en este caso son muy sencillas. Y no mucho más, gente. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck que juego directamente en Yu-Gi-Oh! Pro.
Recordad también que tendréis el enlace en Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse al de suscripción que cumple con la misma función. Y recordad también que estamos en Twitch a partir de hoy todos los días, sobre todo entre semana. Los fines de semana ya veré, porque a lo mejor pues me los tomo descanso, a las 6 de la tarde, donde estaremos jugando a juegos, donde estaremos haciendo unboxing, sorteos, un poquito de todo, viendo colecciones y hablando de todo en general. Sin mucho más que decir, también agradecer a todos los que apoyáis el canal económicamente, ya sea por Twitch, por YouTube, a todos los que veis mis vídeos, porque hacéis posible que esto siga creciendo y siga trayendo contenido. Y también recordaros que tenéis las redes sociales donde podéis seguirme para enteraros de más cosas. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.